Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos el día de hoy a un nuevo webinar desarrollado desde el capítulo Antioquia, gracias al apoyo de la red de investigación de Escolfa, capítulo Antioquia, Redian. Nos acompaña el día de hoy el doctor Víctor Hernando Macías Ramírez, que nos va a dar la charla, pero pues inicialmente nos está acompañando eh, el doctor Pablo López, presidente del capítulo Antioquia de Ascolfa. Buen día, mi doc. Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo especial para usted, profesor William, un saludo muy especial para el profesor Víctor Hernández Macías, que nos acompaña la tarde de hoy, y para quienes nos acompañan hoy en el webinar que desde el capítulo Antioquia Escolfa y su red de investigadores de el capítulo, invitamos a conocer, a escuchar y a participar activamente en la conversación en la cual se aborda un tema pues que es, sin lugar a dudas hoy de importancia relevante a la hora de promover los procesos de investigación en el desarrollo de la generación y gestión del conocimiento de las instituciones de educación superior y muy particularmente de los programas de administración de empresas. Estamos muy seguros que a partir de la conversación que nos va a compartir el profesor Víctor, nos va a acompañar en términos de esas reflexiones tan importantes que tienen que ver con la incorporación de la ética y la responsabilidad al aplicar la inteligencia artificial en temas relacionados como que la inteligencia artificial pues es una herramienta, no debe convertirse pues en el autor definitivo de lo que es los procesos investigativos, de lo que hay que considerar como instituciones en términos de la sostenibilidad ambiental y de recursos, toda vez que energía y agua se consumen en la medida que apropiamos y incorporamos diferentes modelos de aplicación de la misma, de qué manera puede aportarle a la integridad académica y formación de nuevos investigadores y sobre todo cómo podemos cada vez más madurar hacia el reconocimiento de lo importante que es la preservación de los datos y la privacidad de los mismos. De manera pues que este tema de inteligencia artificial se sugiere altamente relevante para el conocimiento nuestro y profundización temática permanente que permita fortalecer nuestros procesos de investigación en las instituciones de educación superior y particularmente a la hora de llevar el ejercicio de aplicación en los estudiantes, en las empresas y en todo el desarrollo básicamente de la gestión de conocimiento. De manera pues que muchas gracias, bienvenidos, invitados entonces a acompañarnos en esta conferencia y le doy la palabra nuevamente al profesor Wilson entonces para que presente al profesor Víctor. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Víctor, como le decimos, muy amable por acompañarnos el día de hoy. El doctor Víctor es administrador de empresas, especialista en estadística y magíster en administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la de Desarrollo Sostenible por la Universidad de Manizales. Se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad de Manizales, donde orienta cursos de análisis de datos, gestión organizacional, y ha sido catedrático en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en la Universidad Antonio Nariño y en la Universidad de Caldas. Su trabajo investigativo se centra en la gestión organizacional, la educación y la incorporación ética y estratégica de la inteligencia artificial en contextos académicos y de investigación. La charla con la que nos acompaña el día de hoy se llama Hacia una investigación aumentada, reflexiones para incorporar la ética y la sostenibilidad de la inteligencia artificial en los procesos de investigación en educación superior. Entonces, bienvenido, doctor Víctor. La sala es toda suya. Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a la Asociación Colombiana de Facultades de Administración por permitirme estar en este espacio y compartir algunas reflexiones que venimos desarrollando desde el programa de administración y específicamente en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales. Un saludo muy especial para todos los asistentes. La charla, digamos, está distribuida en tres capítulos. En un primer capítulo vamos a conversar, vamos a tratar de reflexionar un poco acerca de la inteligencia artificial, sobre algunos temas normativos que nos den a nosotros un panorama y un contexto tanto mundial como regional. Posteriormente hablaremos un poco
sobre el desarrollo de la investigación apoyada un poco en inteligencia artificial y finalmente mostraremos algunas reflexiones y algunas actividades que venimos desarrollando en la facultad con el objetivo de precisamente poder incorporar la inteligencia artificial, pero a partir de una reflexión crítica que nos permita a nosotros establecer ciertas condiciones para irnos incorporando, también tratando de comprender un poco los mecanismos con los cuales estas nuevas tecnologías van impactando los procesos de formación de investigadores, sobre todo a nivel de posgrados. Así que, bueno, espero que lo que vayamos a trabajar el día de hoy, pues sea de utilidad y de interés para cada uno de ustedes. Inicialmente, la inteligencia artificial, como lo plantea el historiador John Agar, no es una herramienta que estemos tomando los administradores para trabajar, sino que al contrario, la inteligencia artificial nace en el seno del mismo desarrollo de la administración. De hecho, inclusive, si nosotros miramos las reflexiones de sociólogos desde Max Weber en adelante, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que la organización burocrática está impulsada precisamente por procesos de racionalización y hoy en día estamos enfrentados a esos mismos procesos desde la algoritmización de la sociedad con el objetivo de que la organización, la administración, se está enfrentando a nuevos fenómenos donde la sociedad, los mercados se hacen cada vez más complejos y estamos llegando a un mundo cada vez más lleno de datos y el objetivo pues entonces es formalizar todo ese caos de datos para convertirlos en información que nos permita a nosotros la toma de decisiones. Vamos a iniciar entonces con una pequeña reflexión acerca de la inteligencia artificial, como la podemos observar acá. Entonces, alguien le pregunta a la inteligencia artificial, ¿este hongo es comestible? Y ella pues le dice que sí. Y en la parte de abajo observamos, tiene razón, ese hongo era venenoso. Siento mucho la confusión. ¿Te gustaría aprender más sobre hongos venenosos? Esta imagen para mí me parece que es muy diciente, ¿cierto? Y es en el sentido de cómo nosotros estamos estableciendo el diálogo con la inteligencia artificial. Y ahí digamos que viene una primera diferencia. Y es si nosotros utilizamos la inteligencia artificial como una enciclopedia o como un buscador de información al cual le hacemos preguntas sin ningún tipo de contexto y ella pues naturalmente en la medida en que vamos haciendo esas preguntas pues nos va a dar una respuesta. Eso nos lleva a nosotros entonces, por ejemplo, a analizar y lo haremos más adelante cómo es necesaria una ingeniería de prompts para hacer prompts responsables y no adjudicarle de pronto malas respuestas a la inteligencia artificial cuando lo que pasa es que la información de entrada está fragmentada, está descontextualizada y no ha pasado por ningún filtro de calidad para que la respuesta de esta tecnología, digamos que responda a las necesidades y a las expectativas que tiene el usuario de la misma. Ahora sí, vamos entonces a iniciar. Ayer precisamente que estaba revisando un libro de la década de los 80, estaba yo muy jovencito, muy niño, y a mí siempre me impactó esta imagen y quise traerla a esta reflexión porque nos damos cuenta de que hace ya cierto tiempo el ser humano viene pensando un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial, de cómo nosotros, a medida que vamos desarrollando la tecnología, vamos a pasar a determinados ciclos o estadios dentro del proceso de la evolución humana. Y entonces
Eric Chason, que es el autor de este libro de la Enciclopedia Científica Salvat de aquella época, pues se preguntaba si alguna vez íbamos a conocer las máquinas inteligentes y si nosotros podríamos de alguna manera desconectarnos de esas máquinas en la medida en que ellas vayan impactando los valores, la ética y el propio respeto en un mundo donde muchos piensan que las computadoras podrían dominarnos. Entonces, ya había una preocupación desde aquella época porque se habían hecho ya unos desarrollos teóricos, pero todavía no teníamos la tecnología suficiente para irlos incorporando a los lenguajes, a los grandes lenguajes que maneja la inteligencia artificial hacia los sistemas de neuronas artificiales que tienen esa capacidad de entrenarse y de ir aprendiendo con los datos que ellas van tomando de la red. Luego vemos que la inteligencia artificial, a pesar de que es un fenómeno que nos ha cogido ahorita a todos y nos tiene pensando, algunos nos tiene con preocupaciones, a otros nos tiene mirando las diversas posibilidades que nos puede dar, no es un fenómeno tan ajeno como quisiéramos pensar. Lo más importante es que la inteligencia artificial hoy en día es un asunto de todos. En la década de los 80 era un asunto que preocupaba a los matemáticos, a los ingenieros, a los tecnólogos, pero hoy en día es un asunto que permea prácticamente toda la sociedad porque definitivamente no solamente es un tema de desarrollo tecnológico, sino que también va más allá, es un tema de orden democrático, de orden político, en el cual son los algoritmos los que van a empezar a tomar decisiones y ya no son los estados nacionales, sino que son las grandes corporaciones e incluso algunos individuos los que están tomando decisiones en un mundo donde la normatividad, donde la regulación de la inteligencia artificial tampoco es muy clara. Y en ese sentido es que yo empecé a hacer la reflexión de la incorporación de la inteligencia artificial, viendo, digamos, cómo la mayoría de la gente está muy preocupada por aprender a redactar los prompts, por hacer una arquitectura de las diferentes inteligencias artificiales, por distinguir dentro de las perfiles y las características y las funcionalidades de cada una de ellas, cuáles les servían para hacer su trabajo, pero si nosotros miramos más a fondo, aquí hay un problema, digamos, de mucha más complejidad, que sería muy importante que nosotros lo reflexionáramos para que cuando empecemos a hacer esos procesos de adaptación, tengamos todo un marco que nos guíe frente a la utilización y la implementación de estas tecnologías. Igualmente, pues no es lo mismo la implementación de la inteligencia artificial en el puerto de Buenaventura, nuestro principal puerto sobre el Pacífico, a el grado de complejidad que se maneja en el puerto de Hamburgo, por ejemplo. Entonces, eso nos lleva a nosotros también a pensar cómo nosotros vamos tomando las tecnologías y debemos de irlas contextualizando a nuestras propias realidades. Entre ellas, por ejemplo, están los temas de la inversión económica. A propósito del mundial, ahí tenemos ese baloncito y observemos entonces cómo entre el 2013 y el 2024, pues Estados Unidos es el país que más ha invertido económicamente, esto en términos de investigación privada y de inversión privada. Luego está China y luego hay unos países donde también se han ido haciendo algunas inversiones, como el Reino Unido, Gran Bretaña, Italia, Alemania, etcétera. Pero pues comparados con estos dos gigantes, pues podemos ver allí esas diferencias abismales. Y desde el punto de vista de inversión en inteligencia artificial en educación superior, vemos que Norteamérica
lidera esas inversiones con un 40%, seguida de Europa, Asia y el Pacífico, y vemos como América Latina y África, pues las inversiones son relativamente pequeñas en comparación con estos monstruos que están invirtiendo. Así que eso también es un punto, digamos, de comparación frente a qué, frente a las posibilidades de implementación de la inteligencia artificial en nuestro país. Tenemos también el índice latinoamericano de inteligencia artificial que lo podemos consultar en la red. Vemos que Colombia está en el 4º lugar en la lectura de este índice que mide determinados factores y subfactores para tratar de colocar allí o hacer un ranking de los países de acuerdo a esas capacidades que han ido desarrollando para adoptar la inteligencia artificial. Vemos que Colombia está en el 4º lugar en lo que domina este índice como los países adoptantes. Y digamos que allí se evalúan, revisando el índice, pues hay una gran cantidad de información de cada uno de los factores y sus factores desagregados. Aquí no vamos a hacer eso. Simplemente queremos ver que se analizan el tema de la infraestructura, de los datos, del talento humano, de los procesos de investigación, desarrollo y adopción, de la investigación, de la innovación y el desarrollo, de los procesos de gobernanza, de la visión institucional, la vinculación internacional y los procesos de regulación. Vemos entonces que Colombia, por ejemplo, en términos de gobernanza, pues está muy a la par con países como Chile o Brasil, que tienen, digamos, o son los que están allí ocupando los primeros lugares. Y pues hay otros aspectos como la innovación y el desarrollo, donde todavía, digamos, nos falta mucho trabajo que hacer. Igualmente, pues en temas de infraestructura y todos estos, pues lo que nos dan a entender o que lo que nos muestran es un panorama de cómo nuestro país también tiene o está desarrollando ciertas capacidades para irse adentrando dentro de este mundo de la inteligencia artificial y de las posibilidades que puede permitir al país, al sector empresarial, a la educación y a la investigación. Tenemos acá el ciclo de expectativas sobredimensionadas. Para mí esta gráfica ha sido muy importante porque de alguna manera también nos permite un poco derrumbar mitos, nos permite ubicarnos un poco dentro de los procesos de adopción tecnológica. Y lo que nos muestra, digamos, esta curva que fue desarrollada por el grupo Gartner para poder acompañar a los países y a las empresas que están en esos procesos de incorporación de alta tecnología. Y es que inicialmente, pues estas tecnologías sueltan esas innovaciones. Nosotros vimos el caso de ChatGPT, lo soltaron y entonces inmediatamente pues se genera en el público una sobredimensionamiento de expectativas y entonces se empiezan a querer montar en el bus como lo decimos nosotros, pero también empiezan a aparecer los mitos, que la empresa que no incorpore esta tecnología va a desaparecer, que va a cambiar las formas de trabajo, etcétera. Y recordando un poco lo que ocurría en esa época, pues sucedió que el ChatGPT, cuando salió por primera vez, sucedieron algunas anécdotas que las cuentan incluso los mismos dueños de la empresa, como a un abogado pues le fue mal en una corte porque lo utilizó y las respuestas no fueron lo suficientemente adecuadas desde el punto de vista de la base del derecho. Hubo un periodista que empezó a hablar con la inteligencia artificial en ese momento, a hablarle sobre la esposa, sobre su familia, y este chat empezó a recomendarle que más bien dejara a la esposa y cosas por el estilo. Pero al final vemos entonces que ese pico de expectativas empieza a decaer, dado que estos modelos tecnológicos no han sido testeados lo suficientemente, no han pasado por todas las verificaciones de calidad necesarias y empieza a caer.
pero con el tiempo, entonces, dentro de lo que se denomina el abismo de desilusión, empiezan a trabajar las empresas a ir fortaleciendo y empieza la rampa de consolidación, donde nuevamente se van consolidando las tecnologías hasta que llegan a una meseta de productividad. Recordemos que lo mismo pasó en la época, a principios del siglo XX, con las empresas .com, que fueron una bomba y eran simplemente unas páginas HTML. Todo el mundo pensaba que eso había revolucionado el sector empresarial, cuando eran unas pequeñas páginas que sacaron grupos de estudiantes con unos pocos dólares y que empezaron a cotizarse fuertemente en la bolsa de valores y vendidas por unos valores exorbitantes del rango de 10.000 millones de dólares, por ejemplo. Pero ¿qué sucedió? Que al final la gente no se suscribió, no aparecieron eh, los partners comerciales que generaran los rendimientos suficientes y empieza el declive de estas empresas y los quiebres. Muchos de estos señores que ustedes observan ahí, Elon Musk y los demás, pues algunas de estas las tuvieron que reliquidar, les tuvieron que cambiar nombre, seguir trabajando y hoy en día pues vemos que Facebook, que Instagram y todas estas empresas pues ya digamos están consolidándose en el mercado, están como en la meseta de productividad. Entonces, en la misma medida, digamos, es lo que está ocurriendo ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Está ya en esa rampa de consolidación que está mostrando ya con el desarrollo de los diferentes modelos. Por ejemplo, ChatGPT ya está en su versión 5 y están apareciendo o han aparecido muchísimas otras inteligencias artificiales con ciertas características que han ido también fortaleciendo y testeándose a medida que los modelos se han ido entrenando con la misma información que está en la red, que es la información que nosotros mismos hemos ido proporcionándoles a través del tiempo y por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son entonces los riesgos de la implementación de la inteligencia artificial? Aquí tenemos, digamos que una estructura general a partir de los grandes bloques económicos que han venido haciendo grandes inversiones y han hecho desarrollos tecnológicos importantes, como los son Estados Unidos, China, la Unión Europea y el marco global, que básicamente son organizaciones como la UNESCO, la OCDE, etcétera, que se van planteando también riesgos y oportunidades con la llegada de estas tecnologías emergentes. Lo que podemos decir acá en términos generales es que realmente de todos estos bloques, solamente es la Unión Europea la única que ha legislado de una manera seria y profunda alrededor de la incorporación de la inteligencia artificial, tomando como centro al ser humano. Y entonces sus legislaciones están relacionadas con la privacidad y la protección de los datos, con el tema del sesgo y la discriminación algorítmica, con la vigilancia y el control social, es decir, de si estas inteligencias están siendo utilizadas para observar a las personas, a sus comportamientos a través de lo que se hace en Internet, transacciones, comentarios en las redes, etcétera. El tema de la seguridad y la ciberseguridad, la desinformación y la manipulación, el impacto en el trabajo y en la economía, y la autonomía tecnológica y la concentración del poder, y finalmente la seguridad global y el uso militar. Entonces, cada una de ellas ha tenido un perfil. La Unión Europea está pensando más la inteligencia artificial desde las dimensiones humanas. En los Estados Unidos es un enfoque mucho más relacionado con los procesos de innovación, con ser, digamos, los líderes en el mercado, mientras que China está buscando más su independencia de la parte occidental y tiene, digamos, un enfoque también muy relacionado con el control estatal, dada la ideología política que tiene esta nación. Y en el marco global,
pues hay un enfoque más basado en la cooperación internacional para lograr tener unas normativas que permitan que en todos los países se puedan hacer y se puedan integrar y alinear ciertos marcos normativos y jurídicos para evitar los riesgos que conlleva el uso de una inteligencia artificial sin regulación. En el caso de la Unión Europea, tenemos entonces que ellos manejan, digamos, unas líneas muy importantes. Es, por ejemplo, una relacionada con las empresas que desarrollan o implementan las soluciones de inteligencia artificial. Otra segunda línea o gran categoría de la legislación son los riesgos generales asociados a los sistemas de la inteligencia artificial. Y el acta de la inteligencia artificial tiene un objetivo muy claro que es fortalecer la seguridad del uso público y comercial de los sistemas de inteligencia artificial para poder mitigar sus riesgos, asegurar que el control sea de parte de los humanos y garantizar la transparencia y la confidencialidad de los datos, disminuyendo con esto el impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad. Y aquí digamos que hay digamos, podríamos quedarnos toda una tarde hablando porque es una controversia muy fuerte. Estoy seguro que muchos de ustedes ya también han abordado muchos de estos temas y saben muy bien que una de las principales problemáticas es, por ejemplo, que en los países que más invierten, como el caso de Estados Unidos, es que hay una apertura total al uso de la inteligencia artificial sin restricciones muy fuertes. Y por otro lado, pues el tema de que las empresas que crean estos sistemas de inteligencia artificial están protegidos por leyes de propiedad intelectual y empresarial, industrial, que hacen que ningún ente pueda hacer ningún tipo de auditoría sobre estos sistemas. Entonces, inicialmente estos sistemas se han ido entrenando en los países del norte, en Europa, etcétera, con elementos de su propia cultura y sin tener en cuenta elementos pues de las demás culturas, de los países que no tienen acceso inicialmente a este tipo de tecnologías. También se entrenan con información que hay en la red, mucha que es información falsa, otra que tiene sesgos, que tiene racismo, etcétera. Y entonces, digamos que allí hay un primer punto muy importante de discusión de si nosotros estamos simplemente aplicado o concentrados únicamente en saber cuál es la última IA que me sirve para hacer mi trabajo, en mi proceso de investigación o en mi proceso de enseñanza, pero no estoy mirando qué es lo que trae de fondo ese modelo o ese sistema tecnológico y finalmente eso cómo va a impactar a mi organización, a mi universidad y cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad de la universidad en términos de esos elementos de sesgos y de otros temas que empezaremos a ver más adelante. Desde el punto de vista del documento de la UNESCO del 2023, entonces plantea, perdón, que las principales controversias están relacionadas con los aspectos que estamos viendo allí en la pantalla, la pobreza digital. Sí, es decir, no todos los países pueden acceder a la inteligencia artificial en temas de recursos, en temas de legislación, por ejemplo. Luego, allí hay una primer controversia, el uso de datos sin consentimiento. La IA se alimenta entonces de información que nosotros le suministramos. Entonces, pensemos un poco cuando nosotros sometemos información para trabajar en la inteligencia artificial, cómo estamos protegiendo la información de terceros que nosotros estamos vinculando allí, cómo estamos blindando frente a esos riesgos legales y éticos que se configuran cuando nosotros proporcionamos la información de manera abierta. Otra gran controversia es que estos sistemas de información, en la medida en que se van entrenando,
también van contaminando Internet porque las inteligencias artificiales alucinan, porque toman información de un lado y del otro, porque hay distorsiones o porque hay información ya distorsionada en la red que se va multiplicando y se va creciendo en estos sistemas en la medida en que se van entrenando. Hay una reducción de la diversidad en el sentido de que inclusive en los países donde hay grandes inversiones en inteligencia artificial, hay grupos minoritarios que no pueden ingresar a ella por diferentes razones étnicas, económicas, etcétera. Lo mismo con algunos países de otros lados de los continentes, de otras regiones. Luego hay voces que están marginadas en el sentido de que su cultura, su pensamiento no está representado dentro de estos modelos de inteligencia artificial. Hay una débil regulación, lo que habíamos mencionado ahora, hay un modelo de caja negra, hay una opacidad en los modelos porque no es posible hacer ningún tipo de auditoría. La inteligencia artificial se alimenta de información de la red, pero no tiene una comprensión real del contexto, como si la tenemos los seres humanos. Tenemos percepciones, tenemos sentimientos, tenemos una creatividad. Ella solo se alimenta de lo que le puede dar la red. Y entonces allí, claro, ella va aprendiendo, pero a diferencia del ser humano, no es corpórea, no tiene esa capacidad de percepción. Y eso también nos lleva a nosotros a pensar si realmente es una inteligencia artificial o es una máquina con una gran capacidad de cómputo, de cálculo, de probabilidades, y nosotros le hemos asignado, digamos, esa categoría de inteligencia cuando de pronto la inteligencia puede ser un fenómeno inclusive muchísimo más complejo que la misma inteligencia artificial. Y la desinformación pues que hay en las redes que también lleva a que la inteligencia artificial en algunos casos pues genere alucinaciones o información falsa. Entonces hay unas implicaciones para la educación, ¿cierto? Y es fomentar el pensamiento crítico, es revisar esa información que nosotros estamos gestionando en estos sistemas de inteligencia artificial, la verificación de las fuentes, el no confiar ciegamente y en el validar la información. Y aquí, digamos que la UNESCO hace una claridad muy importante y es que en el sentido de esa validación de la información y en esa recepción de esa información que recibimos de la inteligencia artificial, pues los más vulnerables son los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de pronto del profesor, el estudiante no tiene el mapa cognitivo que tiene el profesor, no tiene la formación disciplinar que tiene un profesor con maestría, con doctorado, y posiblemente puede quedar allí enganchado en una serie de datos y de informaciones que sin validar, sin contrastar y sin tener una guía y un pensamiento crítico que lo lleve a buscar formas de verificación de la información, pues va a quedar, digamos, allí atrapado en un ciclo de datos, como lo vimos ahorita en la diapositiva inicial. Y finalmente, pues los estados tienen que generar políticas públicas, uno para reducir brechas y el otro para regular la inteligencia artificial. Aquí hay muchos temas también de los que hay que hablar, ¿cierto? Porque, digamos, por ejemplo, en términos de las edades, cómo regular la inteligencia artificial dependiendo de la edad que tengan las personas. En el tema de las brechas, cómo reducir esas brechas, inclusive nosotros desde nuestras universidades, cómo podemos reducir esas brechas institucionalmente para que no sea el estudiante el que termine financiándose la inteligencia artificial o que termine sometido de pronto a lo que los modelos de uso libre le puedan brindar, perdiéndose posibilidades de avanzar en su proceso formativo utilizando modelos de mucha mayor capacidad. Por ejemplo,
En mi caso estuve utilizando una herramienta artificial para hacer un tema de bibliometría y funcionó muy bien hasta que me dijo, bueno, de aquí en adelante hay que pagar si quieres que te haga estos y estos análisis que para mí eran fundamentales, pero que si no tenía ya un pago, pues no podía acceder a esos análisis de un nivel de profundidad mayor para los objetivos que tenía en mente. Luego, entonces, estamos no solo ante un tema de adopción tecnológica, sino que estamos también ante unas nuevas formas de modelar el sistema capitalista y además a unos modelos que también se van a apropiar de los modos de gobernar y de regular, porque es que a lo que nos estamos enfrentando es que hay ciertos aspectos de la inteligencia artificial que no puede, digamos, legislar. Por ejemplo, el gobierno colombiano, cuando en los Estados Unidos hay libre uso al desarrollo de la inteligencia artificial y eso impide hacer una alineación frente a unas normativas que nos permitan a nosotros entonces eh, protegernos y blindarnos frente a los riesgos que conlleva también la implementación de la misma. En la IA generativa, en la regulación, la UNESCO propone entonces unas 7 categorías muy importantes. La primera es proteger los datos y la privacidad. En esto está haciendo mucho énfasis, sobre todo porque en la Unión Europea han trabajado mucho por este tema, sobre todo porque los datos cuando ya están allá en el sistema, no hay una legislación ni hay nada que haga que usted los pueda retirar. Entonces usted pierde el derecho a invisibilizarse a través de la salida de sus datos. No hay forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder proteger los datos de los estudiantes en temas de derechos de propiedad por el uso de ciertos documentos, de información? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo financiar estrategias integrales? ¿Sí? Tanto a nivel macro, a nivel del gobierno, hasta aterrizarlo a cada una de las universidades y de las instituciones y empresas que estén en este proceso de adopción, ¿cierto? Porque recordemos que el sector de la educación no solamente es la educación media y básica y la superior, sino que también pues ahorita hay centros de investigación, etcétera, que también digamos cumplen ciertas funciones, ya sea de educación formal o informal y de investigación. El otro tema fundamental es tener unas directrices o unas normativas éticas que nos guíen. Y aquí también hay, digamos que una controversia, ¿cierto? Y es que los estudiantes están en este momento usando la inteligencia artificial, nadie les ha dado ningún tipo de normatividad, no han recibido ningún tipo de formación pedagógica sobre el uso. Y entonces los docentes estamos buscando mecanismos policivos para mirar cómo ellos o qué porcentaje de inteligencia artificial están utilizando en sus trabajos, pero también nosotros estamos cayendo, digamos, en esa misma dinámica, ¿cierto? Es que nosotros tampoco estamos siendo claros desde el punto de vista normativo de qué, cómo y qué usar la inteligencia artificial y bajo qué condiciones, ni en la institución, ni en la formación de los estudiantes, ni en la actividad de los docentes, ¿cierto? Otro tema importante es el de adoptar leyes de autor, que ya pues nosotros, eso sí, desde el punto de vista de las normas APA, por ejemplo, lo venimos trabajando. Ahora la idea es cómo vamos migrando también hacia los contenidos generados por la inteligencia artificial. Desarrollar marcos regulatorios específicos con reglas claras y responsables, capacitar en su uso adecuado y reflexionar sobre las implicaciones, es decir, evaluar el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación. Miren que todo este fenómeno tiene que partir de un proceso de reflexión profunda para que los mecanismos, las metodologías, las normativas, las pedagogías éticas que vayamos a implementar en el largo plazo
tengan de alguna manera buenos resultados. Y tenemos el caso de Finlandia, ustedes lo han visto hace poco, salieron noticias, ellos han sido siempre líderes en las pruebas PISA, pero hace unos años viene en declive el pensamiento crítico, los resultados en dichas pruebas, y a través de diversos estudios, pues han identificado que ha sido el uso exagerado de tabletas y de dispositivos electrónicos, y entonces están devolviendo a escribir, a rayar, a leer en libros. Luego nosotros también tenemos que hacer un proceso de reflexión en el cual podamos sopesar los beneficios y también las consecuencias del uso de la inteligencia artificial cuando de pronto las actividades que se están dando en las universidades se están haciendo desestructuradas. ¿Por qué desestructuradas? Porque de pronto no hay unos marcos normativos, porque no se han establecido unas capacitaciones y no se ha generado un marco estratégico que permita estructurar toda la actividad de tal manera que se puedan aprovechar las ventajas y a la vez se puedan mitigar los riesgos por el uso indiscriminado y desestructurado de la inteligencia artificial. Entonces, allí tenemos tres categorías muy importantes, ¿cierto? Y es cómo coordinar políticas intersectoriales para clasificar riesgos, para proteger la privacidad de los datos, como lo decía ahorita el presidente de la asociación, cómo desde el punto de vista de los desarrollos de la inteligencia artificial se utilizan los datos de manera ética, cómo garantizar la seguridad y la transparencia y cómo etiquetar los contenidos para hacerles una trazabilidad y darles una protección. Y en los usuarios institucionales, cómo auditar los algoritmos y los resultados de la inteligencia artificial, cómo validar la proporcionalidad de su uso por edades, por desarrollos, por aplicaciones, ¿sí? Y cómo entonces nosotros a través, digamos, de estas categorías pudiésemos ir haciendo un proceso de reflexión que nos lleve a nosotros a madurar un poquito más la idea de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que el centro de las decisiones somos los seres humanos y que somos los seres humanos los que tenemos no solamente una capacidad de evaluación de la información, sino que también tenemos una dimensión de la inteligencia que implica muchas otras esferas y categorías del desarrollo humano, entre ellas, por ejemplo, la capacidad de crear nuevas cosas, mientras que la inteligencia artificial pues sí va a crear cosas, pero va a estar simplemente en la esfera de lo que le muestre allí, digamos, la red, los contenidos de la red, mientras que nosotros tenemos ese potencial de creatividad que nos diferencia definitivamente de los sistemas de información. Una de nuestras tareas importantísimas entonces es poder reflexionar sobre cuál sería el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial que vaya más allá de un gobierno tecnológico. Es decir, empezar a analizar esa tensión que hay entre el gobierno tecnológico y la gobernanza de la IA. Porque si nosotros nos fijamos bien, si hay algún problema con inteligencia artificial, ¿a quién le vamos a reportar nosotros? ¿A quién le vamos a pedir explicaciones? Si es un modelo descentralizado. ¿A quién vamos a llamar para que nos responda frente a los riesgos o las amenazas que se puedan generar en un estado cuando las potencias, a excepción de la Unión Europea, pues están dando casi que vía libre a estos desarrollos? Además, es importantísimo entender el tema de la gobernanza, porque en la medida que nuestras sociedades han ido evolucionando,
pues los sistemas son cada vez más complejos, estamos afectando no solamente la economía, la transformación de la productividad, los procesos de innovación, los mercados, pero también estamos hablando de cómo está cambiando la educación, estamos ante un cambio de paradigma. La democracia se viene afectada fuertemente por el tema de la transparencia y de la participación ciudadana en estos procesos de algoritmización. El tema de la privacidad, si ustedes miran, por ejemplo, el libro de Shoshana Zuboff sobre el capitalismo del control, pues allí hay, digamos, un análisis de los riesgos que se tienen. Nos cuentan cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, con algunos de estos dueños de las empresas, los han llamado a darles o a pedirles cuentas, balances, a exigirles ciertas restricciones, pero al final estos con su poder económico y con su capacidad de decisión se van al Congreso y entonces anulan cualquier cosa que esté por debajo. Y el tema del trabajo, que es un tema que también pues nos viene preocupando a todos porque viene una cantidad de mitos, viene una cantidad de temores. ¿Por qué? Porque se están modificando las formas del trabajo, están cambiando las habilidades requeridas y están cambiando las condiciones laborales a escala global, como antes no lo habíamos visto. Sin embargo, aquí también es interesante, por ejemplo, la reflexión que hace Daniel Innerarity en su libro de una teoría crítica de la inteligencia artificial, que se lo recomiendo bastante, donde él nos plantea también que aquí lo que hay que aprovechar es que la inteligencia artificial haga todas esas tareas rutinarias que nos despojan, por ejemplo, a los docentes, a los investigadores, en este caso muy particular, de poder dedicar nuestro tiempo a pensar, a crear, a utilizar toda esta potencia de cómputo para elevar nuestro discurso y para lograr investigaciones de alto impacto. Y finalmente, entonces hay unos organismos que promueven modelos de gobernanza en la ética que nosotros dentro de nuestras instituciones ya podemos ir revisando el caso de la UNESCO, de la OCDE, de la Unión Europea y toda su legislación, donde nos dan unos principios, sobre todo en la Unión Europea, que tratan mucho el tema de proteger los derechos fundamentales para que la inteligencia artificial y su uso se haga de manera segura y siempre protegiendo la dignidad y los derechos de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que es muy importante que nosotros en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, hagamos ese proceso de reflexión y empecemos a mirar cómo es que vamos a hacer ese proceso de adaptación. Nosotros en las escuelas de administración siempre estamos hablando de la relación entre la estructura y la estrategia, pero cuando estamos en el campo de la educación pareciera que eso se nos olvida, y es que también hay una gestión educativa y hay una gestión de la investigación, y en esas áreas también hay estructuras orgánicas, también hay estructuras burocráticas, también hay unas estrategias y también hay unos mecanismos y unas metodologías que requieren de procesos de adaptación para que no nos pase lo que ocurría en la década de los 90 con el tema de las modas administrativas. Un artículo que sacó un profesor de la Universidad de Medellín hace muchísimos años, cuando yo era estudiante, y nos mostraba cómo nosotros corremos a ir adoptando lo que primero llega, pero no nos fijamos en nuestro contexto, en nuestras propias capacidades, en nuestra estructura organizacional, en la estrategia, en esas tensiones que se generan entre estrategia y estructura, entre todo lo que tiene que ver con el marco de la cultura organizacional, en nuestro caso de la cultura académica. Por eso es que nosotros los administradores estamos llamados a liderar estos procesos de adaptación, porque también tenemos toda una metodología y tenemos toda una infraestructura y un desarrollo disciplinar que nos permite a nosotros comprender estos cambios tecnológicos y darles una apropiada, un apropiado proceso de adaptación. No debemos de olvidar eso.
pero lo que, al menos dentro de los lugares donde yo transito, observo a veces un desespero por estar incorporando estas tecnologías porque nos va a dejar el tren, pero se nos está olvidando lo fundamental y es para qué fue que nos trajeron, para qué nos formaron a nosotros, para qué es que los fundadores de la administración, ¿sí? Que en el caso de Fayol, hablaba de cómo somos los administradores importantes en la sociedad en la medida en que nosotros tenemos que entrar a desarrollar y a integrar y a resolver todos estos problemas. Y a medida que hemos ido transitando por toda la historia de administración, la vinculación con otros elementos de orden sociológico, de orden cultural, de orden tecnológico, entonces, ¿quién es más que nosotros para dar cuenta de un proceso de integración totalmente estructurado para nuestras universidades, para las empresas, para el sector público, para el sector privado? Aquí hay un panorama general. Tampoco me voy a centrar mucho en discutir aquí la normativa, pero entonces tenemos que en términos de gobernanza está el COMPES 4144, el 3975 y el decreto 1878 de 2015, donde nos hablan de comités, ética de adopción y de estrategias de roadmap. Aquí es muy importante, por ejemplo, pensar, ya en nuestras universidades hay comités de ética y de inteligencia artificial. ¿Sí? Hay mecanismos de observación de la inteligencia artificial, ya están incluso saliendo o se están fundando centros de observación de la inteligencia artificial. En temas de ética y riesgo hay algunas cosas, pero no todo está formalizado. También en el COMPES 41 y 44 sobre el tema de ética y riesgos de la inteligencia artificial, la ley 712 sobre rendición de cuentas, y los lineamientos del Ministerio sobre ética digital. Y en términos de datos, pues la ley 1589 de protección de datos, el decreto 1377 de consentimiento informado y la ley 1266 el habeas data. Y en temas de currículo y evaluación, pues está la ley 115 del 94 para educación básica y media, la ley 30, que es la que nos cobija las instituciones de educación superior, y el decreto 1330 de 2019, donde estamos o donde se pueden encontrar algunos elementos relacionados con el currículo, con la integración, con el diseño. Y para temas de evaluación, pues en educación básica y media están los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y de MINTIC, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955-2019 sobre capacitación y evaluación de los saberes y la formación docente. Eso, digamos, en términos generales. Lo que sí podemos decir es que en Colombia no hay una ley formal sobre inteligencia artificial. Han pasado 3 proyectos y no han podido hacer trámite en el Congreso. Creo que ahorita hay uno que está pendiente, pero al igual que en muchos lugares del mundo, no hay una regulación. Lo único que tenemos son algunos aspectos relacionados más que todo es con temas de propiedad intelectual, pero allí sabemos muy bien que la propiedad intelectual solamente responde por creaciones humanas, no vincula la inteligencia artificial. En América Latina, ustedes vieron al principio y en Colombia cómo hay una baja inversión. El índice de inteligencia artificial nos muestra entonces que hay unos retos en términos de gobernanza y de legislación, en establecimiento de marcos regulatorios, en desarrollo de capacidades humanas, en ética de sesgos, en infraestructura de datos, calidad y en una adopción equitativa y responsable, tanto desde el nivel público como de lo privado. Y por eso tenemos aquí elementos como el uso responsable de la IA, una cartilla, una guía ética, el informe de Colombia a la UNESCO, la Estrategia Nacional Digital, la guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en investigación, y hay muchos manuales, documentos y también reflexiones de orden filosófica, sociológica y científica que tenemos que abordar para entender un poco. No sé cómo estaré de tiempo.
Bien, bien, Midox. ¿Cuánto me Llevamos queda? 50 minutos, nos quedan 20 minutos, tranquilo. Vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces acá hay un video, miren ustedes, a propósito, ayer salió esto, voy a, voy a salir un momentico para quitarle acá el tema de la propaganda. Me disculpan ahí por la propaganda. Midox, pero Dios. no estás compartiendo el audio. Si quieres darle compartir, dejas de Bueno, compartir y al compartir, compartes con el audio, por favor. listo. Allí dice incluir sonidos, entonces le das, Sí. al momento de compartir, le dices que incluir los sonidos. Ok, listo. Bueno, por favor me confirmas ahí. Ahora sí, con Empieza todo y el partido y en propagandas, la pero sí, cancha estamos tranquilo. todos los... Chao. Bienvenidos a la economía. El Papa León XIV ha pedido luchar contra el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, que presentó él mismo junto a expertos en IA. El Papa denunció que el control de las plataformas, la infraestructura y los datos no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que determinan las condiciones de acceso. Por su parte, Christopher Olah, cofundador de la compañía Anthropic, participó en el acto y pidió mayor supervisión de gobiernos, líderes religiosos y la sociedad civil para garantizar un desarrollo responsable de la IA. Olah fue muy crítico con esta tecnología, advirtió que su desarrollo no debe quedar solo en manos de las grandes tecnológicas y alertó sobre su posible impacto en el empleo. Existe una posibilidad real de que la IA sustituya la mano de obra humana a gran escala. Si eso ocurre, apoyar a las personas afectadas será un imperativo moral de proporciones históricas. Pero me preocupa que se pase por alto un reto aún mayor. El desarrollo de la IA se concentra en un puñado de naciones ricas. ¿Cómo garantizaremos que sus beneficios se compartan a nivel mundial? Es un problema sin resolver. Y es el tipo de problema que, históricamente, la Iglesia se ha negado a ignorar. Vamos directamente con nuestra compañera en Nueva York, que ha echado un vistazo a esta encíclica de León XIV. Tiene más detalles. Ana, amplíanos un poquito estas informaciones. ¿Cuáles son las críticas y las observaciones del Papa que más resuenan en Estados Unidos, el país que junto con China más rápido está desarrollando esta tecnología? Vive la pasión del fútbol en donde estés. Es una encíclica de más de 44.000 palabras y en ella, entre otras cosas, el Papa argumenta que la prudencia, la evaluación rigurosa, la desaceleración en la adopción de la inteligencia artificial no significa que se esté en contra del progreso. En su encíclica dice que invocar la ética de forma abstracta no es suficiente y que se necesitan marcos de trabajo legales robustos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no renuncie a su responsabilidad de regular. La encíclica se hace pública apenas unos días después de que el presidente Donald Trump se dejara sin firmar una orden ejecutiva que preparaba su propia Casa Blanca y que apenas será un paso mínimo de cara a una regulación algo más sustantiva que no existe en Estados Unidos. Trump dijo que no iba a firmar una regulación que hacía que voluntariamente las empresas presentaran sus modelos al gobierno para una evaluación anterior a su comercialización. Dijo que esto era una cortapisa a la innovación y que se perdía competitividad con China. The Wall Street Journal publicó más tarde que el inversionista David Sachs le había convencido de no firmar esta regulación. León XIV, el Papa, ha advertido de cuáles son las prioridades monetarias de los tecnócratas, de la desprotección laboral, de la vulnerabilidad infantil y del peligro de que el armamento autónomo esté dirigido por inteligencia artificial. Bueno, muy bien. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escuchamos bien.
Bueno, muchas gracias. Entonces, miren ustedes que no estamos muy lejos. Si nosotros miráramos un poco nuestra realidad institucional, hay carencia de reglas, hay unos marcos éticos abstractos, como se plantean allí, pero no hay un trabajo con toda la comunidad educativa. Por eso es muy importante entonces para nosotros mirar las propuestas de la UNESCO en algunas medidas que podemos utilizar para la planificación de políticas sobre la IA generativa en educación e investigación. Por el tiempo no voy a desarrollar mucho, pero les cuento, por ejemplo, así en términos generales, una gran categoría es la de promover la inclusión, la equidad y la diversidad lingüística y cultural, y hay una cantidad de estrategias. Proteger la acción humana, esto va muy de la mano del marco europeo. La monitorear y validar los sistemas de inteligencia artificial generativa para la educación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros desde desde las universidades? ¿Sí? ¿Qué mecanismos vamos a emplear? Temas como consentimiento informado, cómo auditar resultados de estudiantes, de profesores, bueno, etc. Desarrollar competencias, incluyendo habilidades de IA generativa para estudiantes y para profesores, ¿cierto? Y es la capacidad de docentes para la investigación, haciendo un uso adecuado de la inteligencia artificial, porque nosotros también, por conocimiento o con desconocimiento, pues también incurrimos en algunas faltas. También hay otros elementos como es cómo aseguramos la transparencia y la explicabilidad y cómo damos rendición de cuentas del uso. Por eso es tan importante el tema de un comité interinstitucional o inclusive intergremial que nos ayude a nosotros a hacer ese monitoreo. Fomentar la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento con otras instituciones para que nosotros también vayamos compartiendo y aprendiendo de experiencias de otros lugares. Promover la investigación responsable pero innovadora con la utilización de la inteligencia artificial, tratando de no juzgar lo que se desarrolle si nosotros todavía no tenemos de pronto un marco normativo, una gobernanza y todos los mecanismos necesarios y los procesos de capacitación para toda la comunidad académica, de tal manera que entendamos muy bien el tema institucional, las reglas de juego. Miren que es que nosotros tenemos herramientas por todo lado para ir promoviendo estos procesos. Estrategias institucionales para facilitar el uso, un enfoque de la interacción centrada en el ser humano pedagógicamente apropiada y un codiseño de uso de la inteligencia artificial. Aquí aproveché y les puse una fotico. La semana pasada hicimos un taller de co-creación con el objetivo de que en la facultad pudiésemos validar algunas dimensiones, identificar unos riesgos y consolidar o al menos proponer algunos lineamientos orientados a la adopción de la inteligencia artificial de manera crítica y responsable con base en unas categorías. Bueno, aquí está el tema de la investigación con inteligencia artificial y lo que estamos es frente a un cambio de paradigma, porque pues hay cambios en el tema de la escritura y la redacción de artículos, de proyectos de investigación, etcétera. El tema de la revisión bibliográfica está cambiando y va a cambiar mucho más. Lo mismo que el análisis de la información, los mapas semánticos, la organización conceptual y la formulación de ideas de investigación van entrando en una nueva dinámica. Lo que pasa es que nosotros también, pues como estamos asentados en un paradigma diferente, pues tendemos a tener ciertas resistencias, pero sobre todo porque como estamos en ese vacío normativo, ético y de gobernanza, pues no podemos. O sea que inicialmente la investigación requiere de un sistema sociotécnico que sea mediador para la investigación aumentada y la agencia humana como eje fundamental dentro de los procesos de la investigación. Los orígenes es una propuesta que se está haciendo a partir de Engelbart, quien fue un ingeniero de sistemas que trabajó también en inteligencia artificial, y él veía las potencialidades de las tecnologías computacionales y haciendo una analogía en la historia, como nosotros, cada tecnología y cada cosa que hemos hecho nos ha permitido pues desarrollar nuestro potencial para irnos desarrollando,
y de ir, digamos, de alguna manera, ir configurando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro desarrollo tecnológico y la forma como hemos ido respondiendo a los diversos problemas y en la toma de decisiones. Aquí hay un cambio muy importante porque en estas tecnologías ya no solamente procesan información, ya con el tema de estos agentes, con el tema de las neuronas artificiales que se van entrenando, que van aprendiendo, que se pueden automatizar procesos, se puede participar activamente en procesos de producción discursiva. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de interacción que yo tengo con la inteligencia artificial? ¿La uso como una enciclopedia para hacerle preguntas o tengo una fortaleza disciplinar que me permita a mí hacer un diálogo socrático en el cual yo también le vaya interpelando las respuestas y vaya elevando mi nivel de discurso? O por el contrario, es tan bajo mi nivel y mi formación disciplinar que quedo envuelto en las proposiciones y los argumentos que me está entregando la máquina. Entonces, miremos aquí qué interesante eso. Realizar clasificación organizacional y conceptual, apoyar la generación de hipótesis e ideas, refinarlas, contrastarlas, estructurar argumentos, facilitar el análisis y la síntesis de nuevas ideas, porque pues estas inteligencias, a diferencia de nosotros, se pueden meter, hay una inteligencia que se mete a 270 millones de artículos y le puede sacar a usted el ranking de los 10 artículos más poderosos sobre el tema que usted tiene. Eso nosotros no lo podríamos hacer ni de riesgos, no acabaríamos nunca. Entonces el debate actual es si la IA mejora la productividad académica, pero lo que nosotros proponemos es cómo modifica la racionalidad investigativa estas nuevas formas de interactuar y de producir conocimiento. Entonces aquí hay unas implicaciones. Primero, epistemológica, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de conocimiento? ¿Cómo lo valido? ¿Y cómo lo legitimo? Las consideraciones éticas de las que hemos hablado y el tema de la política. Es decir, aquí hay unas implicaciones como son las epistemológicas, las éticas, las políticas, las pedagógicas que ya la habíamos mencionado y las investigativas dentro, digamos, de lo que pudiese llamarse un modelo de investigación aumentado. Entonces el tema de aumentado, la categoría aumentado es en la medida que eso potencia al ser humano, si no, no tendría sentido. Bueno, aquí hay, digamos, un poco lo que estamos conceptualizando sobre investigación aumentada, ¿cierto? Como ese enfoque de la inteligencia artificial para ampliar las capacidades cognitivas, es decir, yo tengo que tener una muy buena formación disciplinar para poder dialogar con la inteligencia artificial y no dejarme a veces engañar o corregirla para que ella vaya explorando nuevas fuentes y me vaya dando a mí información de mejor calidad. Lo mismo desde el punto de vista metodológico, analítico, etc. Y hay una arquitectura donde hay una capa humana investigativa que tiene que ser la base del proceso, una capa epistemológica y metodológica que guíe y articule y nos permita la toma de decisiones en el proceso de investigación, una capa de datos y fuentes muy claras, muy transparentes, con muy buena calidad, una capa de inteligencia artificial analítica y una capa ética de validación y de transferencia. Las etapas que vemos no me voy a fijar en ellas porque son casi que elementos generales de los procesos de investigación, pero lo que sí propone el modelo es, primero, hay que tener una política institucional para la investigación, porque si no, no estaríamos haciendo nada, ¿cierto? Hay que tener una arquitectura tecnológica que soporte esa política, una bitácora obligatoria del uso de la inteligencia artificial, unos roles y una auditoría que permita la trazabilidad, una matriz de usos permitidos por fase investigativa. ¿Qué vamos a hacer en cada fase? ¿Qué rol tenemos cada uno allí? ¿Qué inteligencias vamos a usar? ¿Con qué fin? ¿Con qué mecanismos? ¿Cómo hacemos la trazabilidad? Evaluar la madurez institucional de la investigación para saber si la podemos adoptar o no. O tenemos que hacerlo de gradual o lo podemos hacer de una vez. La formación de investigadores y tenemos que tener pilotos controlados por áreas y grupos y programas académicos. Bueno, ahora sí,
la tercera parte, espero tener tiempo para presentarla. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de la facultad? Estamos tratando de construir un modelo organizacional para medir las disposiciones y las capacidades institucionales en la incorporación ética y sostenible de la inteligencia artificial. Estamos trabajando en un diagnóstico que ya lo tenemos, pero queremos validar mucho mejor nuestro instrumento. Ahora veremos por qué. Una revisión normativa que ya la hicimos partícipes. Queremos construir un índice que nos permita evaluar condiciones de la universidad, pero también poder mirar condiciones en otras universidades y el modelo de investigación aumentada. Aquí tenemos en general un mapa de concurrencias donde tenemos pues unos clústeres con unas categorías que van muy relacionadas con ese proceso de investigación. Estas son las categorías que nosotros utilizamos para hacer la primera parte, que es el diagnóstico con los profesores y los directivos. Una organización de esas categorías desde una perspectiva sociotécnica y organizacional, donde tendríamos una variable de salida, unas variables explicativas y unas variables mediadoras y unas mediadoras organizacionales, unas cognitivas y formativas. Entonces, con esta estructura teórica hicimos pues el diagnóstico. En eso tampoco me voy a detener, que son análisis sociodemográficos, pero sí en este estudio, que fue solamente con profesores de nivel de doctorado que trabajan en posgrado, maestría y doctorado, nos salieron 3 clústeres aplicando inteligencia artificial y analítica de datos, cálculos en RStudio. Encontramos un primer clúster de personas que llevan entre 15 y 20 años, otro segundo clúster entre 10 y 15 y el de los profesores de más de 20 años. Entonces, si ustedes miran esas categorías, que son las que casi que en la literatura las vimos ahorita, vemos que los más jóvenes califican muy bien, los masculinos, el femenino en gobernanza le da un poquito de menos valor, y si vemos el caso de los doctores, con mayor grado de experiencia, con muchos años de investigación, pues hacen un análisis más riguroso de cada una de estas categorías y nos dicen, venga, venga, mire, eso hay que bajarle. Hay muy buena disposición, sí, pero por ejemplo, la cultura académica 1.4, la gobernanza 2.6. Entonces, venga, antes de tirarnos a utilizar un poco de cosas, vamos a revisar esto, ¿cierto? Entonces vimos unas fortalezas, ¿cierto? Una alta alfabetización, una disposición, una alta experiencia académica, una fuerte percepción en riesgos, unos procesos de integración, gente que está capacitada, pero son esfuerzos, digamos, desarticulados, desestructurados. Y los más formados y los que tienen mayor experiencia en investigación, pues nos muestran a nosotros la importancia de la evaluación, de la reflexión, de la contextualización de una realidad institucional antes de abocarnos a adoptar la inteligencia artificial sin una reflexión previa. Esto nos dio pues así en términos generales con 48 docentes y directivos que pues tienen esta formación. Este es el mapa y esta es la jerarquización de categorías. También hicimos unas preguntas abiertas y miren ustedes, por ejemplo, que los términos más prominentes son la IA como herramienta, la ética, la formación, la regulación, la utilidad. Es decir, que dentro del modelo pues allí institucional encontramos una estructura que gira en torno a la utilidad práctica de la inteligencia artificial, pero con una necesidad de regulación ética y una importancia de la información. Y si ustedes recuerdan el video, recuerdan lo que vimos al principio, digamos que hay toda una relación con lo que está ocurriendo a nivel internacional, con los marcos internacionales, con las normativas, con las recomendaciones, con la realidad de nuestro país y con la realidad de nuestra universidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos el tema de infraestructura, que es una palabra chiquitica, que la vemos ahí, y si miramos acá en el diagnóstico, vemos también que es de la que menos, por ejemplo, calificación tiene, ¿cierto? Entonces, allí vemos nosotros ciertas correspondencias, aunque muy a nivel descriptivo, porque todavía no hemos llevado análisis confirmatorios, dada
la muestra, pues, ¿cierto? Dado que para, digamos, análisis confirmatorios con Machine Learning, tenemos este instrumento, son 52 ítems, 48 personas, entonces nos da una matriz singular, y al darnos una matriz singular, no podemos hacer técnicas Machine Learning o técnicas como, por ejemplo, el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. La posibilidad de haber enviado el cuestionario a través de Google Forms nos permitió a mí dentro digamos, de lo que son los análisis psicométricos, identificar, por ejemplo, que solo el 26% llenó dentro del tiempo adecuado la encuesta, que es la óptima verde. Luego hubo unos que estuvieron ahí en un tiempo moderado, entre 5 y 10 minutos, y otros entre 20 y 40, pero también tuvimos un 26% menor a 5 minutos y mayor a 40. Hubo una gente por allá que se quedó 112 minutos, no digo que quedó dormido o salió, hizo una vuelta y se le olvidó llenar el cuestionario, pero el problema es que, digamos, el nivel de conciencia que uno tenga para llenar los cuestionarios afecta positiva o negativamente la validación de un cuestionario, porque tiempos extremadamente bajos pues nos dan información superficial, y excesivamente altos pueden ser dificultades o cognitivas o interrupciones por cualquier otra circunstancia, pero que al final afectan la confiabilidad. Ahí está pues más o menos una síntesis de lo que les había mencionado. Hicimos un análisis discriminante. Ustedes observan en la diagonal los valores oscuritos son la raíz cuadrada de la varianza, y la idea es que las correlaciones de cada una de las categorías del cuestionario estén por debajo de esa raíz cuadrada. Sin embargo, vemos que los que están en rojo es porque están por encima, y entonces eso nos indica que hay unas relaciones demasiado altas, como entre sostenibilidad y cultura, sostenibilidad y riesgos, investigación e integración. Es decir, que probablemente o puede dar un solapamiento conceptual entre innovación y sostenibilidad, cultura y responsabilidad, o una afectación, porque más o menos el 73% de los que llenaron la encuesta de pronto no lo hicieron, tomándose el tiempo adecuado para realmente revisar cada uno de los ítems, de tal manera que eso apoyara un poco también el tema de la confiabilidad. Aquí está, les estoy mostrando lo mismo, la intra y la inter. La intra quiere tener correlaciones altas, perdón, o sea, en disposiciones hay 5 preguntas de disposiciones, deben correlacionar altamente entre ellas, pero entre disposiciones y cultura las correlaciones deben ser muy bajas, ¿sí? Entonces vemos aquí unas altas, o sea, ahí también hay unas problemáticas, pero que en sí tampoco es que afecten mucho el cuestionario. De pronto con una muestra más grande, de pronto con una mejor organización para el desarrollo del cuestionario, podríamos tener una mejor calificación. Además que el cuestionario fue evaluado en Brasil, en México, un profesor de acá de la Universidad de Caldas, 2 profesores de la Universidad de Manizales, y seguimos perfeccionando ese instrumento para lograr entonces tener un instrumento de medición mucho más confiable. Luego, ese instrumento lo estamos triangulando con el taller de cocreación, con la revisión de normativa, con entrevistas con directivos, para evitar un poco el sesgo de autopercepción, ¿cierto? Y finalmente, esta es una propuesta que estamos rayando de investigación aumentada, que tiene un marco normativo que ya lo vimos, tiene unos principios éticos y unos valores que ya también los vimos. Hay unas fases, que es la gobernanza epistemológica y ética. Aquí el enfoque es definir políticas, límites éticos y un marco institucional. Cómo hacer la problematización, la identificación de vacíos, las preguntas y los objetivos mediante la exploración de información, la minería bibliométrica, el análisis semántico, la detección de tendencias, y la validación humana. En este caso es el investigador y el director doctoral. Luego vienen las demás fases, como es la revisión de literatura, el diseño metodológico, el diseño cualitativo. Y para cada una, digamos, de las variantes en los procesos de investigación, tenemos la parte quién hace el proceso de validación, si es el director, eh, cuál es el rol de la inteligencia artificial dentro de este proceso,
todo un sistema de trazabilidad desde el registro de uso hasta la auditoría algorítmica, la validación metodológica, la retroalimentación y la mejora continua. ¿Y qué esperamos nosotros? Aunque esto, vuelvo y les digo, pues todavía lo estamos perfeccionando, pero son como nuestros pasos en la facultad, es tener conocimiento científico y riguroso, inclusivo y responsable, tomar decisiones informadas con ética de impacto social, tener procesos de innovación metodológica y una contribución al desarrollo científico y fortalecer las capacidades humanas y organizacionales, en este caso específico, en lo que es la investigación con la ayuda de la inteligencia artificial. Allí pues hay una gran cantidad de elementos que pues, creo que por el tiempo pues no alcanzo a explicitarles cada uno de ellos, pero esto es lo que nosotros, digamos, venimos realizando ya como una cuestión ya práctica, como pequeños victorias que estamos obteniendo en la medida en que hemos venido reflexionando y trabajando fuertemente para que nuestro rol tenga entonces un valor agregado y cada vez pues nos vaya posicionando y nos vaya dando vigencia en los procesos de investigación. Queremos entonces también llegar, este es el modelo que les había mencionado ahora, las condiciones estructurales, los procesos mediadores, los resultados, las variables de salidas, queremos llegar a unos modelos allí, pero pues esto todavía, digamos, son borradores porque nos hace falta seguir trabajando, seguir ampliando la muestra. Qué bueno poder contar también con participación de otras universidades para aplicar el instrumento y lograr afinarlo y lograr ir resolviendo este tipo de cosas, de tal manera que tengamos una información y unos modelos muy sólidos para medir las capacidades y la madurez institucional en el tema de la adopción de la inteligencia artificial, en este caso específico, para los procesos de investigación. Estas son algunas de las referencias. Esto sí no lo va a mencionar y pues muchísimas gracias. Quedo entonces atento si hay alguna pregunta, alguna consulta o alguna reacción al respecto. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Muy interesante el tema que nos compartió el día de hoy. No sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano y aquí el doctor Víctor nos pueda colaborar con responderle. Siempre y cuando la pueda responder. Claro, claro. Si no tomamos el dato y buscamos responderla. Bueno, mira, para mí sí, pues agradecerle inicialmente su participación. Quiero hacerle una pregunta grande y es Sí. obviamente a partir de todo esto que tiene que ver con la ética eh, y que obviamente los estudiantes dentro de su proceso y demás buscan la facilidad y buscan, digamos, en este caso las herramientas de inteligencia artificial. Eso ya no lo podemos ocultar. Eso se hace muy fácil desde el celular, desde el computador, preguntarle, desarrolleme este trabajo y demás. Eh, Me he dado cuenta que de la misma forma está sucediendo desde la parte de los docentes cuando nos vemos enfrentados a eh, algunas cosas como las clasificaciones, como por ejemplo de mis ciencias o las mismas clasificaciones que hacen las universidades. Eh, Está bien decir que nos acompaña la IA en ese desarrollo, eh, cuando en realidad a veces encontramos que esos trabajos los hace directamente la IA, o eso hace falta en la formación de docentes, hace falta en la formación de profesores, darles esa cátedra de ética de la IA también para que lo tengan en cuenta. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Yo creo que es la pregunta trascendental. Es lo que nos mueve a todos. Y digamos, en las reuniones que he tenido de facultad, una de las quejas es esa, ¿cierto? Es cómo hago el control, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el control? Bueno, hay muchas, digamos que habría muchas aristas. Yo recuerdo mucho
hace muchísimos años el tema de la cultura ciudadana en Bogotá, cuando estaba de alcalde Antanas Mocos. No sé si usted recuerda eso, que fue una experiencia muy bonita. Yo logré estar por allá y se lograron unos avances muy fuertes en temas de la pedagogía y de cómo vincular a las personas para que se pasaran por la raya, para que respetaran ese, y hubo unos tiempos muy interesantes en esos procesos pedagógicos, ¿cierto? Pero usted sabe muy bien, estimado profesor, que como dice el principio filosófico, nada sale de la nada, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros tenemos que generar unas condiciones institucionales, unas condiciones normativas y unas condiciones pedagógicas que nos lleven a transitar hacia una formación pedagógica para la adopción de la inteligencia artificial en unos marcos y en unas reglas claras, como lo dicen los modelos de la economía institucional, las instituciones, las reglas de juego. Por eso yo también hacía mucho énfasis ahora como nosotros, los administradores, tenemos tantas herramientas, tenemos tanta formación disciplinar, tenemos tanto que darle a nuestras universidades, que es la hora en que nosotros tomemos la batuta para ir incorporando eso. Ahora, puntualmente, efectivamente, si no hay unas reglas de juego claras, ni el estudiante ni el docente, pues es como un poco ilógico. Si en el mismo derecho un delito que no está tipificado como tal no se juzga, en una universidad una normativa que no existe, pues no puede entrar allí a evaluar o a calificar un resultado, ya sea una tarea, un proceso de investigación o una producción académica. Entonces, uno, tenemos que, como lo decía ahí la encíclica, tenemos que bajar esa ética de lo abstracto a nuestro mundo real a través de una construcción social, ¿cierto? Hacerla parte de nuestra vida académica. Dos, estamos ante un cambio de paradigma. Ya nosotros no suministramos información, tampoco evaluamos esa información que suministramos. Tenemos que poner al estudiante a pensar, a que resuelva problemas reales, a que establezca diálogos socráticos con la inteligencia artificial. Entonces, no es el resultado de la tarea, es venga, muéstreme usted cuál es el diálogo que está teniendo con la inteligencia artificial para yo mirar dentro de lo disciplinar. ¿Qué está haciendo el estudiante para que ese diálogo lo suba de nivel, lo lleve a pensar y lo lleve, digamos, a procesos cognitivos de orden superior, como la generalización, el juicio, el raciocinio, la extrapolación, etcétera? Entonces, claro, son cambios de paradigma muy tremendos sobre los cuales tenemos que formar colectivos académicos, ojalá interdisciplinarios, para que generemos algunos lineamientos generales del trabajo, que tengamos una guía, una formación pedagógica y disciplinar para toda la comunidad y, naturalmente, fortalecer la formación disciplinaria, pero enfocada a resolver problemas reales y a establecer diálogos de alto nivel con la inteligencia artificial. Porque yo puedo ver prompts, como lo decimos nosotros aquí en el grupo de trabajo que tenemos, hay prompts irresponsables. Por ejemplo, hay un prompt, estaba leyendo por allí un documento, se demoraron casi 15 días para validarlo antes de ponerlo en funcionamiento. Tenemos que desarrollar la ingeniería de prompts, hacer seguimientos, mirar cómo el estudiante está dialogando y hasta qué punto le está aportando a la inteligencia artificial conocimientos, competencias, para que realmente él se esté formando, se esté autoformando y esté desarrollando capacidades. Le voy a dar un ejemplo así rápido. ¿Qué día está con el tema de la validación de instrumentos? Yo soy especialista en estadística y entonces empezamos, dame una ruta adecuada con la cual yo pueda, un prompt irresponsable, validar un instrumento. Entonces, no le di el contexto, no le di otro, me dice, no, él hace así, primero toma una muestra de tanto, calculale un alfa de Cronbach, no sé qué, no, ta. Luego le digo, no, mira, lo que pasa es que
tengo un instrumento de escala Likert, no puedo utilizar alfa de Cronbachs porque el alfa de Cronbachs asume tau equivalencias y eso es falso. En este instrumento no todas las categorías tienen la misma importancia. Creo que la mejor sería el omega de McDonald's. Perfecta decisión, tal cual como está la figurita que vimos al principio. Entonces, si yo no tuviera fortaleza disciplinar, pues me quedaría con eso. Y si un profesor me evalúa eso, me va a decir, mijo, no, eso está malo porque esas no son las medidas que usted requiere para hacer la validación de su instrumento en el proceso de investigación. Entonces, mira, así que hay unas cosas bastante interesantes que nosotros podríamos emplear para elevar también nuestro nivel de discurso e interacción con la inteligencia artificial. No sé si con eso responda a su pregunta. Sí, claro, no. Interesante en ese caso, teniendo en cuenta, obviamente, pues todo esto, pero también queda una reflexión para todos y es la utilización y cómo esa utilización en realidad nos va a llevar a mejorar o a empeorar nuestro trabajo, porque no es otra cosa Sí, sí, diferente. Nuestro trabajo como exactamente. profesores, como investigadores, como docentes, como administrativos y demás, lo cual estamos en algunos casos dejándolo a la inteligencia artificial y a veces ni siquiera revisamos eso, no lo encontramos en algunos correos que nos envían, en algunas cosas que nos presentan y demás. Pero bueno, eso es Exactamente. parte de lo que debemos hacer y como usted dice, reflexionar éticamente sobre ese desarrollo. Doctor Víctor, no sé si alguien Perfecto. tenga alguna duda adicional. Bueno, entonces para todos, muchísimas gracias, doctor Víctor. Agradecerle muchísimo también su colaboración en este webinar, en este espacio. Y gracias al capítulo Antioquia también, quien nos apoyó para el desarrollo. Entonces, a los participantes también agradecerles muchísimo la colaboración y pues les estaremos enviando más adelante las certificaciones a partir el formulario que está en el chat para que puedan rellenarlo. Bueno, doctor Víctor, muchos éxitos con su doctorado, con este tema que es Muchas bastante gracias. interesante y pues muchas saludos por allá a la directora. Bueno, Bueno, perfecto. Con mucho gusto. bueno, excelente día para todos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA es una alianza para la transformación de la educación y su impacto en la sociedad. Desde hace 35 años hemos trabajado con el compromiso de impulsar la excelencia académica de nuestros miembros, respetando su diversidad y facilitando con nuestros aliados espacios innovadores de reflexión. Fomentamos procesos de mejoramiento continuo con perspectiva regional, nacional e internacional, que generan conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del país. Somos alrededor de 160 facultades de administración y escuelas de negocios colombianas, ubicadas en 6 capítulos regionales y más de 30 aliados nacionales e internacionales que creen y se han unido a nuestro proyecto. Generamos valor a nuestros asociados y grupos de interés mediante alianzas y convenios, eventos académicos y conferencias, educación continua y desarrollo profesional, relacionamiento con líderes nacionales e internacionales, publicaciones académicas, redes de investigación, asesoría y consultoría, observatorio en ciencias administrativas. ASCOLFA innova, se consolida y evoluciona ante los retos y perspectivas que proponen los nuevos escenarios mundiales. Sé parte de ASCOLFA y trabajemos juntos por la administración. ASCOLFA somos todos.